En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abad, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Envía tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Bendiciones, mis queridos hermanos, bienvenidos a su programa Abba Padre Internacional en este nuevo día que nos regala el Señor para estar con ustedes y llegando a sus hogares. Te invito a que te pongas en actitud de oración y vamos a pedirle a ese Espíritu Santo que venga y llene nuestro ser, nos empape con su luz, con su fuerza y su verdad. Ven, Espíritu Santo, te anhelamos y te necesitamos. Espíritu de Dios, ven a nuestra vida y llénanos de ti. Queremos ser llenos de tu presencia, de tu santidad, de tu amor, de tu misericordia. Ven, Espíritu Santo. Ven, te anhelamos. Te necesitamos, Espíritu de Dios. Fluye con poder en medio de nosotros. Ven a llenarnos de ti. Ven a fortalecernos. Ven a inundarnos con tu luz. Bendito seas, mi Señor. Alabado, glorioso y exaltado eres por siempre, Espíritu Santo. Alabanzas, honor y gloria a ti por siempre. Di la gloria, el honor por siempre, Espíritu de Dios. Fluye, fluye, fluye. En cada una de las personas que ven este programa, fluye, Espíritu Santo. Llena sus vidas, llena sus corazones. Bendito seas por siempre, mi Señor. Alabado seas. Gloria a ti por siempre. Amén. Bendiciones, mis queridos hermanos. Vamos a reflexionar la lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 4 versículos del 26 al 34. En aquel tiempo Jesús decía al gentío: el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo fruto sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz porque ha llegado la siega. Digo también, ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después de sembrada crece y se hace más alta que las demás hortalizas, y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se les ponía con parábolas, pero a sus discípulos se les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Pues aquí esta lectura preciosa del día de hoy nos recuerda dos cosas. Una, que en la predicación, en la evangelización, en todo proceso que nosotros estemos haciendo para la construcción del reino de Dios, tanto en nosotros como en los demás, el que hace la obra es Dios. ¿De acuerdo? Es Dios. Ese ejemplo de esa semilla que está sin nosotros tener que hacer nada, va creciendo. Es lo que pasa muchas veces. Hay gente que se preocupa, como que la gente prediqué y él tiene que convertirse y entregarse a Dios, o yo siempre le estoy dando buen ejemplo y él tiene que por eso convertirse, tal, creer en Dios. Es que no nos toca a ti ni a mí hacer germinar, hacer que crezca la fe en la persona, en otro hermano. Es el Señor que hace que eso suceda. Y en nosotros también de la misma manera se da sin nosotros
en este momento voy a crecer 2 niveles de espiritualidad. En este nivel voy a tener más fe, ahora voy a tener más caridad, ahora voy a ser más humilde. No depende de mí, ni depende de ti, depende de Dios. Nosotros hacemos lo que está en nuestras manos, pero no es que porque lo que hagamos nosotros va a conseguir eso, es porque Dios quiera llevarnos ahí. Y no es una invitación al quietismo, no, para nada, para nada. Quietismo es no hacer nada, quedarme porque Dios lo hace todo, no, jamás. Eso sería muy contrario a una vida evangélica. Nosotros tenemos que ser muy activos en la fe. Hay que orar, hay que practicar las obras de caridad, hay que amar al prójimo. Siempre hay una actividad que hay que hacer, tanto hacia adentro como hacia afuera, siempre. Hay que ir a la iglesia, hay que ir a la misa, frecuentar los sacramentos. Siempre hay algo que hay que hacer, ¿de acuerdo? O sea que, pero no es que porque yo haga esas cosas crezco en espiritualidad, crezco en fe, crezco, no. Es porque Dios obra en mí eso. ¿Cómo? Porque yo me abro a su acción poderosa. Si yo no me abro a su acción, aunque yo practique esas cosas, no se ven en mí los frutos del Espíritu. ¿Y eso cómo lo sabemos? Por la experiencia. La experiencia nos lo ha enseñado, tú lo has experimentado, sabes que lo que te estoy diciendo es real, es así. Cuánta gente muchas veces quiere dejar un pecado, un vicio, y pone todo su empeño, todas sus fuerzas, y aún así sigue con ello. Porque se olvida que al fin y al cabo quien nos da la fuerza es el Señor. Como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Es Él que me fortalece. Si Él me fortalece, entonces lo puedo todo. Entonces todo ese crecimiento, ese pasar niveles en Dios, es el mismo Dios que lo obra en nosotros, sin nosotros poner nada. Él lo pone todo lo pone Él. Nosotros lo único que tenemos que dejar en fe que Él obra en nosotros, darle el control de nuestra vida, no tenerle miedo a que Él nos lleve a los lugares que Él quiera, que haga su voluntad en nosotros. Y la otra parábola es la del granito de mostaza. Jesús siempre hace hincapié en la pequeñez, en lo pequeño, como lo pequeño se hace grande, como la Virgen María, porque se fijó en mi pequeñez. Por eso me llamarán bienaventurado. Pues el Señor se fijó en mi pequeñez. Y en el Magnífica ella lo dice con palabras tan bellas. El Señor derriba del trono a los poderosos, a los que se sienten grandes, y enaltece a los pequeñitos, a los chiquitos. Entonces la semilla de mostaza es la pequeñita, la más pequeña de las semillas, y se convierte en algo grande. Dios está llamándonos a la pequeñez, a ser pequeños. ¿Y qué significa la pequeñez? La humildad. La humildad, que es el don más importante de todos. Ya sabemos que está el amor, la fe, la esperanza, las virtudes teologales, pero no, por el don de la humildad. El humilde, hermanos míos, el humilde es santo. El que realmente es humilde es santo. Y curiosamente, el humilde nunca va a decir que él es santo. Y no es que por falsa humildad, no, es que el humilde, por su misma condición de humilde, se siente pequeño. Y siempre va a decir, yo soy el más pecador. El más malo soy yo. Por su humildad. Y no lo hace por apariencia, no lo hace porque los demás digan, porque los demás lo vean. No, es que él se siente realmente así. Pequeño. Por eso
todos los santos eran humildes. Un soberbio jamás podrá ser santo. Un orgulloso jamás podrá ser santo. Imagínate que eso fue lo que hizo que Luzbel bajara del cielo. Su soberbia, su orgullo. Creerse que él era. Cuando solamente hay uno que es el que es. Seamos pequeños. Seamos humildes. Como nuestro Maestro, que siendo de condición divina, se abajó, se humilló, se hizo humilde. Y por eso, esa semillita que era grande, se hizo humilde Jesús como un grano de mostaza. Y por eso Dios lo exaltó, lo hizo crecer y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble ante Él. Aprendamos de nuestro Maestro a ser pequeños y a entender que los pequeños necesitan que sus padres le ayuden, porque somos pequeños. Necesito ayuda, papá, que es lo que nos enseñaba en la primera parte. Esa semilla que crece sola porque le está ayudando la tierra, el agua que pone nuestro Padre. El que tenga oídos para oír, que oiga. Bienvenidos a esta nueva edición de Cerrando las Puertas al Enemigo, que se emite dentro del programa Abba Padre. Esta semana, el punto que quiero comentar es qué significado tiene la pastoral de sanación y de liberación en la Iglesia. Me parece que es un tema muy clave porque hablamos de nueva evangelización y uno tendría que preguntarse, bueno, ¿y eso en qué consiste? Pues nueva evangelización consiste en recuperar, quitar las adherencias mundanas que se han producido en el modo de evangelizar de la Iglesia en esos siglos en que en Europa era una Iglesia estatal en distintos países. Y eso ha provocado, lo que decía Benedicto, el Papa anterior, pues unas adherencias mundanas. Quitar eso y recuperar el tono evangelizador que siguió Jesucristo y que siguieron los apóstoles. ¿Y eso qué hacía Jesucristo? Pues dos cosas: anunciar el reino, que ese reino de Satanás que tenía esclavizada a la gente iba a ser derrotado, iba a venir el reino de la alegría, de la paz, de la libertad, de la verdad, de la bondad, de la preocupación de unos por otros, de la comunión, de la unidad. Pues el reino del Espíritu Santo que Cristo iba a alcanzar con el precio de su sangre. Anunciar ese reino y acreditar que no era un charlatán, que no era una persona que estuviera inventándose algo que no fuera cierto, acreditándolo con los signos que dice San Juan, el evangelista San Juan, él relata 7 signos, ¿no? Milagros. Los signos de la divinidad de ese anuncio. ¿Y cuáles eran los signos? Sanar y liberar. Expulsar demonios y curar a los enfermos. Cuando le preguntaron los discípulos de Juan, ¿qué nos dice Juan que te vengamos a decir si eres tú el que ha de venir o hemos de esperar a otro? Es decirle a Juan lo que estáis viendo. Los ciegos ven, los cojos caminan, los sordos oyen, se expulsan los demonios, se anuncia el evangelio a los pobres. Estaba clarísimo. Eran las señales que ya habían anunciado los profetas de ese reino que iba a venir, que iba a traer nuestro Señor Jesucristo. Por eso, claro, la sanación y la liberación es algo imprescindible. Y todo, por eso decía hace muy poco la Iglesia en un documento que ha sacado hace un par de años, Juvenescit Ecclesia se titula, la Iglesia se rejuvenece, y dice, necesita la Iglesia para respirar 2 pulmones. El pulmón
jerárquico que está al servicio de los carismas y el pulmón carismático. Como no recupero los dos y no son enemigos, al contrario, están unos, el jerárquico al servicio de la santidad y de los carismas en la Iglesia, y el carismático está al servicio de la acción apostólica evangelizadora de la Iglesia. Que dice, si no se cuenta con esos dos pulmones, es como si en la Iglesia le entrara un COVID-19, es decir, una neumonía doble que uno se asfixia, empieza a no saturar bien, empieza a no respirar bien y llega un momento en que uno se asfixia. Por eso es tan importante este ministerio en la Iglesia. Si miramos la Sagrada Escritura, Jesucristo pues realizaba, por una parte, sanaciones, curaba, y por otra parte expulsaba demonios. Pero también hay ocasiones, porque no se pueden contraponer esos dos ministerios, en que la raíz de la enfermedad era una influencia diabólica, que es uno de los 4 ataques preternaturales al cuerpo de las personas que realizan los demonios. Hay una ocasión que narra en Mateo 17, en que dice el Evangelio que el caso del lunático era por una influencia diabólica. En otra ocasión era una persona muda, y dice, expulsó al demonio mudo. Y dice, nosotros, ¿por qué no hemos podido expulsar a este demonio? Dicen los apóstoles. Dice, porque hace falta mucha oración y mucho ayuno para vencer a estos demonios. En otra ocasión era un ciego y mudo, y dice, y expulsó a los demonios y se curó. En otra ocasión hay una mujer encorvada, lo cuenta Lucas 13, y que esta mujer, el Señor pregunta, la pone en medio de la sinagoga y pregunta si es lícito en sábado hacer el bien o el mal, curar a un enfermo. Y porque los fariseos estaban diciendo, bueno, tenéis 7 días, 6 días para venir a traerle estos enfermos, ¿por qué tenéis que venir en sábado? Habían hecho una interpretación del sábado totalmente formalista, ritualista, y que no iba al fondo, ¿no? Que es honrar a Dios y alabar a Dios, ¿no? Y entonces el Señor los miró con una mirada de indignación y le echó el demonio y se curó la encorvada. Es decir, no se puede contraponer la enfermedad y la liberación. Este es un punto que el Papa es una persona que tiene bastante experiencia en estas materias. Yo lo he comprobado, lo puedo acreditar porque he atendido a una persona diagnosticada por él, una señora que él pues la examinó, le hizo un discernimiento y le dijo, tú estás mal, estás afectada, vete a Mancuso. Mancuso es un gran exorcista argentino de la diócesis, creo que de Río de la Plata, y pues la mandó que fuera al exorcista de Río de la Plata. Esta persona tuvo que venirse por motivos profesionales a Madrid y entonces acabó viniendo a mi ministerio. Y es que se le nota que domina la situación. Recuerdo pues esa ocasión que le estaba grabando la televisión, iba imponiendo las manos a los enfermos, como nos ha dicho el Señor, que hagamos los ministros, imponer las manos para curar a la gente, y llegó a un poseído mexicano, padre de familia, de Regnum Christi, y que estaba poseído. Y entonces saltó, entró en trance. El Papa ni se inmutó, sometió a los demonios con su imposición de manos, y cuando ya se aplacó y se calmó la situación, pasó al siguiente como si tal cosa. Se le nota. Bueno, pues el Papa en una de las, todos los años, hay un curso que organiza la Penitenciaria Apostólica, que es uno de los organismos vaticanos que se ocupa de la conciencia, el foro interno, y entonces se organiza un congreso. Y en ese caso, el congreso era sobre lo espiritual y lo psicológico. Y el Papa les dijo en ese discurso, miren ustedes, uno de los mayores errores, más frecuentes errores
que cometen los sacerdotes es descartar que pueda haber una presencia diabólica por el hecho de que haya una afección psicológica. Dice, no se contraponen, porque el enemigo, que es muy perezoso, aprovecha la debilidad porque le es más fácil y entonces suele atacar aprovechando esa fragilidad psicológica que se ve acentuada por lo espiritual. Y otras veces el trastorno, la perturbación espiritual acaba ocasionando un trastorno emocional en la persona agotada de tener que padecer esas afecciones. Lo uno no excluye lo otro. El psiquiatra tendrá que dar una medicación si es el caso. El psicólogo tendrá que aplicar una terapia para ayudarle a enfocar situaciones a la persona si lo necesita. Y el sacerdote tendrá que orar para que esa persona se cure su afección, su influencia y como consecuencia pueda también sanar espiritualmente. Hasta la siguiente semana, si Dios quiere. Damos gracias a Dios por este inicio de semana. Bendecimos el nombre del Señor, nombre sobre todo nombre, agradeciéndole por esta oportunidad de estar aquí compartiendo con todos ustedes. En este día, de una manera especial, el Señor le quiere hablar a aquellas personas que por diversas situaciones en su vida están pasando procesos de atadura, están pasando procesos de parálisis, personas que tienen impedimento ante situaciones, impedimento ante hechos en su vida que han impedido que sus sueños o propósitos no se cumplan. En el día de hoy vamos a compartir el tema Toma tu camilla y anda, citando el Evangelio de San Marcos, capítulo 2, verso 1 y siguiente. Quiero invitarte a ti, hermano, que estás ahí conectado desde los diferentes medios de comunicación a través de los dispositivos, para que te conecte con nosotros. Este evangelio que vamos a compartir es palabra de Dios. Así que invitamos al Espíritu Santo que nos acompañe, que nos dirija y nos asista en este momento. Vamos a dar lectura a este evangelio. Entró Jesús en Cafarnaúm. Al poco tiempo había recorrido la voz de que Jesús estaba en casa. Se golpearon tantos que ni siquiera ante la puerta había ya sitio. Y él les anunciaba la palabra y les decía, el reino de Dios se acerca. Y le vienen a traer a un paralítico llevado entre 4 amigos. Y al no poder presentarlo a causa de la multitud, abrieron el techo por encima donde Jesús estaba. Y a través de la abertura que hicieron, descolgaron la camilla y bajaron el paralítico. Jesús, al ver la fe de aquellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos escribas que pensaban en sus corazones, ¿por qué éste habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Pero al instante, conociendo Jesús en su espíritu lo que ellos pensaban en su interior, les dijo, ¿por qué piensan así? ¿Por qué hablan vuestros corazones de tal forma? ¿Qué es más fácil decir a este paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda, bendito es el Señor? En este santo evangelio que vamos a compartir, el Señor tiene una palabra de liberación, de sanación para cada uno de nosotros. Este tema consiste en la respuesta de aquellas personas que no específicamente están paralizadas por una enfermedad, sino el Señor le va a hablar y se quiere revelar, así como se reveló en la vida de aquel paralítico. El Señor quiere mostrarnos una vez más un acto de amor y un acto de misericordia. Podemos ver aquí 4 episodios. Un Cristo que se nos da,
Ese Jesús que vuelve a Cafarnaúm y empieza a seguir predicando la buena nueva. Vemos otra de las características de los personajes que aparecen en este pasaje bíblico, que es la muchedumbre, la multitud, que representa al pueblo de Dios, aquellas personas que están sedientas, que están hambrientas de Dios. ¿Cuántas personas de aquellos que fueron testigos de aquel acontecimiento de la sanación del paralítico? Ellos escucharon que Jesús había vuelto a Cafarnaúm. Y Jesús estando en casa, porque así lo interpreta la palabra, estando Jesús en casa junto a sus discípulos, podemos interpretar que desde los estudios de este evangelio se puede decir que Jesús se encontraba en casa de Simón Pedro. Y yacía allí una multitud tan grande, específicamente aquellas personas que habían escuchado hablar de Jesús. Pero también estaban allí presentes los escribas y maestros de la ley, aquellos hombres que representaban a Dios en la tierra, porque eran los levitas que escribían la palabra y le hablaban al pueblo de parte de Dios. Pero a diferencia de estos escribas y maestros de la ley, está Jesucristo, el Mesías, el ungido, el enviado del Señor. Pero Jesús tiene una característica muy diferente a la de los escribas, que es por la cual le sigue esta gran multitud. A Cristo Jesús le acompañan unos signos, los cuales solo se tienen que manifestar y revelar en el Mesías. Los escribas estaban llenos de ira, de envidia, de egoísmo, porque la multitud que yacía antes y les escuchaba a ellos, esta multitud sigue a Jesucristo y le llama maestro. Y podemos ver que ellos se ocultan entre la multitud y se quedan escuchando aquellas palabras llenas de sabiduría, llenas de amor, aquella revelación divina. Cómo ese mismo Cristo, Hijo de Dios, cómo este enviado del Padre, se revela al pueblo judío y les anuncia el reino de Dios que está por llegar. Pero también dentro de los personajes que definen este evangelio, podemos ver 4 amigos y aquel paralítico. Aquel paralítico que representa a este hombre, que para los judíos, específicamente para los maestros de la ley y dentro de la creencia judía, por lo que establece el Antiguo Testamento, que había una relación compleja entre el pecado y la enfermedad. Por la caída de Adán y Eva y todas las consecuencias cometidas por el pecado a causa del pueblo de Israel, los escribas consideraban que este paralítico estaba pagando una condena, que era un hombre maldecido, que por eso no podía valerse por sí mismo. Y toda la culpa, todo aquel complejo de culpabilidad, de discriminación yacía sobre este paralítico. Pero no todo queda allí, hermano. Los judíos culpaban a los paralíticos y les señalaban diciendo: este es un hombre que tiene una maldición porque Dios lo ha castigado, Dios se ha apartado de él. Y a raíz de aquella acción, de aquella dureza del corazón de los escribas, de aquellos maestros de la ley, Jesucristo viene a dar respuesta a nuestras vidas. Podemos citar al profeta Isaías en su capítulo 43, verso 25, donde nos dice el Señor: soy yo mismo el que tiene que limpiar tus rebeliones, por amor a mi nombre, y no recordar nunca más tus pecados. Bendito sea el Señor. Aquella rebelión cometida en un acto de desobediencia, de idolatría, todo aquello alastre que arrastraban a los israelitas, aquel pueblo judío que representa el pueblo de Israel. También el Salmo 103 en el verso 3 nos dice: Él perdona todas tus ofensas y te cura de todas tus dolencias. Bendito sea el Señor. Él es el auxilio pronto que llega a nuestras vidas. Y todas aquellas promesas, aquellos oráculos anunciados por los profetas, vienen revelando el acontecimiento que se va a revelar, que se va a manifestar en la vida del cristiano, específicamente en la vida de aquellos que están cautivos, que están atados, de aquellas personas que están imposibilitadas. Y es por ello que el Señor te está hablando a ti, hermano. Aquel paralítico era un hombre que tenía muchos años tendido en una camilla, donde solamente contaba con su camilla, con sus llantos, la culpabilidad de sus pecados y cómo el pueblo judío le señalaba. Y es posible, hermano, que tú te encuentres en esa situación hoy,
Y es por eso que el Señor te está hablando, el Señor nos está invitando. El Señor quiere hoy quitar esos dedos acusadores que nos acusan y nos señalan. Jesucristo, el Señor, tu Salvador, nos viene a recordar con esta palabra dada a través del profeta Isaías, a decirle a los escribas y maestros de la ley que te acusan y te señalan: yo mismo aniquilaré tus rebeliones, y yo vengo por amor a ti a sanar todas tus dolencias y a sanar todas tus enfermedades. Bendito es el Señor. Y ese Señor es el mismo Cristo Jesús. Él es nuestro Señor y Salvador. Él es nuestro pronto auxilio, hermano y hermana. Y la buena noticia en este santo evangelio es que Jesucristo, hermano, no solamente se quedó predicando la palabra del reino de Dios a aquella muchedumbre que se reunió en el nombre del Señor, sino que podemos ver cómo se sigue narrando este pasaje bíblico, cómo aquellos 4 amigos se enteraron de que Jesús había vuelto a Cafarnaúm. ¿Y cuál fue la acción de estos hombres? Rápidamente toman una decisión, hermano. Una vez se enteran de que Jesús ha regresado, ellos se reúnen y toman la decisión. Y es por eso que en este momento te invito, hermano, a que tú escuches esta palabra del Señor. Dios está hablando a tu corazón. No importa los años que lleves paralizado, no importa las barreras que han impedido que tu vida continúe avanzando, no importa la situación de vida o el pecado que hayas cometido. Jesucristo, el enviado de Dios, así como el mismo profeta Isaías nos anuncia en el capítulo 53, verso 4, ese Cristo tomó tu lugar y tomó mi lugar en la cruz del Calvario. Él se hizo semejante a nosotros, hermano. Él tomó nuestra condición humana. Él cargó con todas nuestras dolencias. Él cargó con nuestros pecados. Bendito es el Señor. Y yo te invito a aprenderte esta cita bíblica para aquellos hermanos, para aquellas personas que por tus pecados, que por nuestra miseria humana caemos. Y es cierto que en diferentes momentos y a cada día nosotros negamos a nuestro Dios. Pero también es mucho más cierto, hermano, que ese mismo Cristo, aún reconociendo esa miseria humana que hay sobre nosotros, esa esencia de nosotros que nos permite, hermano, caer y que nos permite, aún en medio de nuestra caída, a reconocer tan bajos somos y cuán tan poca cosa somos cuando estamos envueltos en el pecado. Sin embargo, tenemos un Padre que es todopoderoso, y ese Padre envía a su Hijo Jesucristo. Y este es el oráculo, esta es la promesa que desconocían los maestros de la ley. Ya no estamos en esos tiempos, hermano, donde nos vamos a quedar con aquellos hombres que nos prediquen la palabra y se queden con el dedo acusador y se nos queden con el dedo señalador. Nosotros no estamos solos, nosotros tenemos un abogado y ese abogado se llama Cristo Jesús. Y así como anuncia el profeta Isaías, Él se hizo culpable por amor a nosotros. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Bendito sea el nombre de Dios. Y esto fue lo que ardió en el corazón de aquellos 4 amigos. Al tomar la decisión de vamos a llevarte ante Jesús, el paralítico ni siquiera entendía lo que estaba aconteciendo. Tal vez por llevar tantos años tendido en aquella camilla, ya estaba habituado en una zona de confort, ya estaba habituado a una conformidad, se estaba conformando con estar ahí tendido. No nos podemos conformar con las migajas que otros puedan darnos. Tenemos que escuchar y reconocer que no somos hijos adoptivos, que el sacrificio de nuestro Señor y Salvador nos concede la redención y el perdón de nuestros pecados. Bendito es el Señor. Jesucristo se le ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y con su gloriosa muerte y su gloriosa resurrección, Él recibió toda autoridad, hermano. Y Él nos hace libre del pecado y de la muerte. Bendito sea su nombre. Y es por ello que vemos cómo el poder de Dios se revela a aquel pueblo judío. Y una vez más ese mismo poder deja en vergüenza ante la sabiduría humana a los maestros de la ley. Y aquellos 4 amigos continúan con aquella decisión.
fueron perseverantes, persistieron. Tal vez entre ellos discutían, pero ¿cómo te vamos a llevar ante Jesús? Mira la multitud que yace frente a Él. Ellos, hermanos, diseñaron una estrategia y pudieron evadir aquellos obstáculos humanos. También pudieron enfrentar las barreras personales, las actitudinales, aquellas barreras que nosotros mismos, o es posible que tú con esa parálisis, ya dentro de una zona de confort te has acomodado. Jesucristo el Señor hoy quiere hablarle a aquellos que están paralíticos, aquellos que tienen odio en su corazón, aquellas personas que aún no han podido emprender proyectos, aquellas personas que han dejado de soñar, aquellas personas que han dejado caer sus ministerios. Hoy el Señor viene a levantarte y a decirte, hermano, toma tu camilla y anda, bendito es el Señor. Hoy la palabra de Dios viene a ensordecer las voces de aquellos escribas, de aquellos fariseos egoístas que nos quieren impedir avanzar. Sin embargo, vamos hoy en el nombre de Jesús. Vamos a escuchar esta voz de esos 4 amigos que representan la misericordia de Dios. Y aquellos 4 hombres, hermano, insistieron. Y dice la palabra que la multitud yacía tan grande que ni siquiera podían acercarse a la puerta. Y entre ellos discutían y uno de ellos dijo, bajémoslos por el techo. Y rápidamente uno se subió al techo, el otro abre las tejas. En aquellos tiempos las casas eran de un material donde los techos eran tejidos por los hombres y aquellas tejas fueron quitadas por aquellos hombres. Y allí podemos ver la acción y el poder del Santo Espíritu de Dios cuando hay una decisión de avanzar. Y es por ello que todo esfuerzo, toda gratitud, hermano, todo avance y todo propósito, cuando queremos avanzar y tomamos una decisión de ser diferentes, cuando tomamos la decisión de que queremos hacer otras cosas porque no vamos a obtener resultados diferentes haciendo las mismas cosas todos los días. Y esto fue lo que pasó en la vida del paralítico, que por el amor de Dios inculcado en el corazón de aquellos 4 amigos, el poder de Jesús se reveló ante aquel hombre. Y cuando Jesús ve este acto de amor, porque así se describe, hermano, fue un acto de amor, un acto de compasión de aquellos 4 amigos para con el paralítico, y ver cómo este paralítico es bajado ante la presencia de Jesús y revela la palabra, hermano. Jesús queda asombrado al ver cómo aquel hecho conmueve el corazón de Jesús. Y al instante Jesús dice la palabra que era necesaria en ese momento: Hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús, siendo Dios, reconoció que el pecado en la vida del hombre nos enferma, nos paraliza. Y Él, siendo Dios, quiso hacerlo así y manifestar su poder. Y por este poder que se le fue otorgado al Mesías, al unigénito, al Hijo de Dios, fue lo que incrementó el odio y la ira de los maestros de la ley en contra del Señor. Y aquí podemos ver cómo Jesús es maravillado y es glorificado. Y al instante Jesús identifica, siendo Dios, aquellas palabras crueles en el corazón de los maestros de la ley, que no pudieron alegrarse de ver a uno de sus hermanos, porque también era un judío, que siendo un hombre paralítico por muchos años, verlo tomar su camilla y andar, bendito es el Señor. Nosotros no podemos ser indiferentes, hermano. Nosotros no podemos continuar cargando un pecado, cargando esa culpabilidad. Ya no estamos en los tiempos de la esclavitud. No podemos vivir esclavos del temor. Nosotros somos hijos de Dios y la palabra de Dios se nos ha sido anunciada. El mismo Dios ha enviado a su Hijo, anuncia el profeta Isaías, para cargar con nuestras dolencias, para cargar con nuestros pecados y por amor a su nombre librarnos de nuestras rebeliones. Bendito es el Señor. Y hoy el Señor te habla a ti, hermano y hermana. No importa el lugar en el cual tú te encuentres. En este momento ese mismo Cristo que tiene poder para perdonar pecados, ese mismo Cristo quiere entrar a tu vida. Ese mismo Cristo quiere llegar a tu casa. Y hoy yo te invito a convertirte en uno de aquellos 4 amigos y vamos a tener una actitud de cambio.
Vamos a manifestar en nosotros una actitud de revolución. Vamos a orarle al Señor y vamos a preocuparnos por aquella persona próxima a nosotros. Puede ser un hermano, puede ser tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa. Dios pondrá en tu corazón ese paralítico o esa paralítica que está cerca de ti, que tal vez por falta de accionar, por falta de moverse o por falta de salir de esa zona de confort, Dios no ha provocado el milagro en la vida de esa persona. Y hoy es el día, este es el momento donde hay un mover de la presencia de Dios, donde Cristo Jesús está frente a nosotros, bendito sea su nombre. Yo te invito a abrir la palabra, yo te invito a leer este santo evangelio y verás cómo el Santo Espíritu va a provocar que aquellas personas que están próximas a ti, el Señor se mueva a través de esas personas, bendito sea su nombre. El Señor no nos quiere dejar indiferentes. No seamos como los escribas. No nos quedemos blasfemando, culpando a los que han caído. No nos quedemos señalando a nuestros hermanos que han pecado. Nosotros tenemos derecho, hermano, de reconocer nuestra miseria humana. Cuando el paralítico estaba frente a Jesús, su corazón quedó conmovido, quedó impactado. Porque el hecho de estar frente de nuestro Señor, desde ese momento nuestra vida empieza a cambiar, empezamos a sanar. Y es por ello, hermano, que nos dice San Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 13 y 14. Escucha esta palabra, hermano, porque esta palabra es para nosotros. Colosenses capítulo 1, verso 13 y 14. Él nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo, por amor a su nombre, en quien tenemos la redención y el perdón de nuestros pecados. Bendito sea el Señor. Ya nosotros no tenemos una etiqueta que nos diga culpable, que nos señale. Ya no hay por qué estar cabizbajo, hermano y hermana. Jesucristo en este momento, en este día nos invita: toma tu camilla y anda. Tus pecados te son perdonados. El sacrificio de Cristo Jesús en la cruz nos redime de todas nuestras rebeliones. Nos libra de nuestras enfermedades catastróficas. Principal enemigo del hombre, el pecado, las debilidades. Jesucristo tomó esas debilidades y las clavó en la cruz del Calvario. Y nos invita y nos anuncia la buena noticia. La buena noticia, hermano, de que el reino de Dios ya está entre nosotros. Bendito sea su nombre. De que el reino de Dios se está manifestando en nuestras vidas. Que en estos tiempos de pandemia el reino de Dios está entre nosotros. De que aquellas personas que están atemorizadas, que tienen parálisis de miedo, que tienen parálisis ante la situación del COVID-19, Jesucristo hoy viene a anunciarnos que el reino de Dios está cerca y está entre nosotros. Jesucristo nos viene a anunciar que Él es el Cordero de Dios y que por su sacrificio, por sus méritos en la cruz del Calvario, Él nos libra de las rebeliones del pecado y Él sana nuestras dolencias. Bendito es el Señor. San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 5, verso 6 nos dice: en efecto, cuando aún estábamos sin fuerza, en los tiempos señalados de la esclavitud, Cristo Jesús viene y muere por nosotros y nos limpia de nuestros pecados. Bendito es el Señor. Cuando estábamos débiles, cuando no teníamos defensor, cuando estábamos huérfanos, estábamos expuestos a que Satanás, a que el mundo y todos los atributos de la carne nos despedazaran y nos destruyeran. Pues hoy la palabra de Dios nos anuncia que tenemos un libertador, que tenemos un Salvador, bendito sea su nombre, y nos invita a la redención. Alabado es el Señor. La parálisis no puede debilitar ni impedir que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. Y es por ello que en este momento, hermano, quiero orar. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Yo te invito a seguir invitando esa santa presencia. Bendita presencia del Señor. Espíritu Santo de Dios, sopla. Síguete moviendo, Jesús. Provoca en nosotros esa acción de valentía. Llena nuestros corazones de amor, para que así como aquellos 4 hombres, nosotros nos atrevamos a tomar a nuestra familia, tomar nuestra comunidad,
tomar a aquellos que amamos, Señor, y llevarlos ante tu presencia. Bendito sea el Señor. Fortalécenos en el Santo Espíritu para que las barreras humanas sean eliminadas y tu Espíritu nos capacite para nosotros hacer la voluntad del Padre. En este momento te invito a levantar tu mano y junto al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu vamos a provocar un mover de la presencia de Dios. En el nombre poderoso de Jesús, todo espíritu de parálisis en este momento quede eliminado. El Señor lo echa fuera de tu vida por los méritos del Cordero de Dios, por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Bendito y alabado es el Señor. El Señor está tocando esas áreas paralizadas en tu vida. El Señor está soltando lengua. El Señor está abriendo los oídos. Tú estás recuperando los sentidos, porque la voz de Dios resuena en tu corazón. Tus pecados te son perdonados. Toma tu camilla y anda. Ve y cuéntale a otros lo que Jesús, por amor a nosotros, es capaz de hacer. Bendito sea el nombre de Dios. Hay un impacto de la gloria de Dios. Se prepara, hermano, en tu casa y en tu familia. Hay un testimonio que contar. Tenemos que salir de los escombros. Tenemos que soltar esa camilla y anunciar la buena nueva de que Cristo Jesús está con nosotros y su amor se derrama sobre nosotros. Bendito sea su nombre. El tiempo es corto y este programa debe continuar. Damos gloria y honra al Señor por este momento y te invitamos a continuar desde tu programa, Abad Padre. Mis queridos hermanos, hemos llegado al final de este programa el día de hoy, esperando que haya sido de bendición para ti. No te olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales como Abad Padre Internacional. Se despide de ti tu hermano Edgar Fernández. Hasta la próxima. Permite que por
mi vida.